Recordemos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó restablecer la señal de Radio Caracas Televisión. Aparte de restablecer la señal, ordena también en su fallo, en su sentencia, que se devuelvan los equipos y que se indemnice a los directivos de este canal. Luego que se diera a conocer esta sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación a esta materia y Diosdado Cabello emitió unas declaraciones. Tenemos un fragmento nada más de esto porque en línea telefónica ya tenemos a Marcel Granier, presidente de Empresa 1BC y director ejecutivo de Radio Caracas Televisión. Esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo lo dije hoy temprano, pero como estaba en horario de niños, la voy a repetir. Agárrela, la dobla, así, y se la mete en un bolsillo. Ustedes no van a intervenir en los asuntos internos de Venezuela, no tienen moral, no tienen autoridad, no tienen competencia, no los queremos y no nos da la gana que no intervengan en los asuntos internos de Venezuela. Somos libres y somos soberanos. Bueno, Marcel Granier, bienvenido, presidente de Empresas 1BC, director ejecutivo de Radio Caracas Televisión. Bienvenido al programa Bajo la Lupa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pues muy bien, muchas gracias, muy entusiasmado con esta decisión tan clara, tan contundente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es su entusiasmo? Y ahí queremos llegar, ¿no? Hemos visto sus declaraciones también y escuchado durante el fin de semana, luego que el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente rechazara esta sentencia y ha escuchado al presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, en relación a la misma. El asunto, el tema del cierre de Radio Caracas se debatió en la Corte Interamericana con participación activa del Estado venezolano. El Estado envió al Procurador General de la República, sus abogados, sus testigos, sus peritos, sus expertos. Ambos participamos en igualdad de condiciones, en un juicio libre, justo, equitativo, igual para todos. Y ahí participamos desde el principio hasta el final ambas partes, tanto Radio Caracas Televisión como el Estado venezolano. Y al final se produce una decisión muy clara que establece que el cierre de Radio Caracas Televisión fue un cierre ilegal, que viola derechos humanos, derechos fundamentales de las personas y que el Estado está obligado a restablecer la señal de Radio Caracas y a quitarle todo lo que le había quitado. De manera que no queda sino estar muy satisfecho. Este es un tribunal internacional con autoridad eminente sobre Venezuela, consagrada además en la Constitución venezolana, en los artículos 23 y 31 de la Constitución. Es una decisión inapelable porque ya las partes agotamos todos los recursos que teníamos en ese debate, en ese juicio, y tiene efecto de cosa juzgada. De manera que estoy muy tranquilo, esa decisión tarde o temprano se va a ejecutar. También estoy muy satisfecho con la declaración del capitán Cabello, porque pone en evidencia dos cosas. Uno, el carácter forajido, el carácter tiránico, despótico del gobierno. Sus palabras son pruebas suficientes. Y luego pone en evidencia que el Tribunal Supremo de Justicia sigue instrucciones políticas. El jefe del PSUV le dio una instrucción y en menos de 24 horas ya ellos la habían ejecutado. De manera que también me satisface que hayan ahorrado todas las pruebas necesarias sobre esos temas. Luego de haber emitido esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo de Justicia rechazarla, ¿a qué instancia va usted como presidente de la empresa 1BC y también representante de Radio Caracas Televisión y alto directivo en esta materia? Porque hay que recordar que, bueno, la señal de RCTV se apagó, dejamos de verla, no fue renovada la concesión en el año 2007. Fíjate que el día que se anunció la sentencia, todas las líneas de teléfono y las líneas de internet de mi casa también se cortaron. O sea, ya uno está acostumbrado a estas cosas. Así se vive en tiranía. Bueno, yo quería saber, y para todos los que están en sintonía, que conocen que ya hubo una sentencia, ya hubo también el Tribunal Supremo de Justicia emitió un pronunciamiento
¿Qué van a hacer ustedes en estos momentos desde el punto de vista legal? Ya ahí se agotaron todas las instancias, eso queda allí desde el punto de vista legal. Bueno, esperar que el Estado cumpla con sus obligaciones. Mientras más demore la ejecución de la sentencia del Estado venezolano, mayores serán los daños y mayores serán las responsabilidades en que incurran los funcionarios que están participando en esto. Pero viendo cómo las declaraciones del presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, por la vía que va, no es de restablecer ni la señal, ni los equipos, menos la indemnización que tienen que realizarle de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues mire, todas esas conductas constituyen hechos ilícitos. Allá él, esa es su responsabilidad. Yo he cumplido con la mía, yo defendí el caso nuestro, nosotros agotamos las instancias nacionales donde no hubo justicia, se demostró eso. La Comisión Interamericana se hizo cargo del caso, encontró que había muchísimas violaciones y hechos ilícitos en el cierre de Radio Caracas Televisión, pasó el caso a la Corte, el gobierno aceptó la jurisdicción de la Corte, litigamos en la Corte en igualdad de condiciones y ya hay una decisión. Esa decisión es inapelable, esa decisión es definitivamente firme, esa decisión tiene efecto de cosa juzgada. Contra esa decisión no hay sino la arbitrariedad que estamos viendo, y esa arbitrariedad también es un hecho ilícito y algún día tendrán que responder por eso. Uno lo que no puede es meterse en la cabeza del otro, ¿verdad? Si ellos quieren cometer hechos ilícitos, mire, no está en mi alcance impedirlo, lo que puedo es denunciarlo y actuar en consecuencia. El momento que dejamos de ver Radio Caracas Televisión, hay mucha gente que no recuerda exactamente las razones. Sí recuerdan al presidente de la República cuando reiteradas oportunidades Hugo Chávez decía, bueno, preparen sus maletas porque se van. Muchas veces lo dijo televisivamente, en cadena. Queremos nosotros saber, porque un momento se dijo que eran presiones que el canal había recibido, llamadas en relación al programa de Miguel Ángel en la mañana, era porque en un momento, en abril de 2002, incluso el que fue ministro de Turismo y trabajaba para RCTV, habría señalado que no había salido la señal de muchas cosas que estaban sucediendo allí. Andrés Izarra lo había señalado. Entonces nosotros quisiéramos conocer qué pasó, qué vivió Marcel Graniel y toda la directiva y los empleados de allí, días antes que ya prácticamente decidieran sacar la señal del aire o no renovarle la concesión a Radio Caracas Televisión. Mire, la sentencia establece muy claramente que hubo abuso de poder, que hubo motivación política, que no se respetaron los derechos de Radio Caracas Televisión, que los procedimientos no fueron adecuados, que no se cumplió con la ley. Está muy claro en la sentencia, de manera que yo estoy muy tranquilo en aquel momento. Imagínese la angustia que uno siente cuando ve que se está destruyendo el trabajo de más de 3.000 personas directamente, más 5.000 personas que contribuían con la empresa prestando otro tipo de servicio, toda la programación que se había hecho, y las consecuencias están a la vista. O sea, la televisión perdió toda su libertad, la gente perdió la posibilidad de informarse adecuadamente, de ver los programas que más les gustaban, se perdió todo el trabajo de la Academia de Formación, era una institución única en América, y ahí recibían capacitación miles de personas. En el año 2006 tuvimos 7.400 alumnos. Todo eso se perdió. Hemos visto que Venezuela ha perdido competitividad a nivel internacional. Así como se ve en la televisión, se ve en todo. O sea, ya no fabricamos prácticamente nada, todo lo importamos. Las telenovelas venezolanas, que eran las más populares en el continente y en muchos otros países, han desaparecido del mapa. Ya no producimos, en materia de televisión, ya no producimos nada para la exportación, salvo el esfuerzo que está haciendo RCTV Producciones en este momento. Es terrible, mire, es como lo que uno ve cuando invaden una finca y se comen el ganado y ahí no se produce más nada, o invaden una finca y saquean todo lo que hay, las fábricas que han intervenido, los servicios que han intervenido, vemos el deterioro. Acabamos de experimentar fallas de teléfono, eso era algo que había desaparecido en Venezuela, pero expropiaron la empresa y el servicio ha venido deteriorándose. En materia de telecomunicaciones nos hemos ido quedando cada vez más atrasados. O sea, cuando uno viaja y ve lo que está ocurriendo en otros países,
se espanta del atraso que hay en Venezuela. Por eso yo digo, vamos a ver hacia adelante. Aquí hay una sentencia muy clara, muy categórica, de una instancia que tiene autoridad, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los tratados internacionales que Venezuela tiene suscritos, y frente a eso no hay apelación. La reacción que hemos visto es la típica reacción de las dictaduras. O sea, ninguna dictadura le gusta que un tribunal internacional lo supervise, pero tienen que entender, empezando por el capitán Cabello, tienen que entender que en materia de derechos humanos no hay frontera. O sea, en materia de derechos humanos, todos los tratados, toda la comunidad internacional tiene derecho a luchar para que no se sigan cometiendo esos atropellos contra los derechos humanos. Ahora fíjese, y vuelvo a insistir en el punto, ¿no? Porque hemos visto a lo largo del tiempo también cuando hay una mención hacia Radio Caracas Televisión por parte del gobierno y darle nuevamente al punto del año 2002 de por qué no se sacaron esas imágenes en el momento que estaba sucediendo aquel golpe de Estado. Entonces, por ahí es que donde ellos... El asidero del mismo gobierno, ese es uno de los argumentos para ellos de peso para acusar a Radio Caracas Televisión y justificar también la no renovación de la concesión, como ellos mismos los denominan. Ellos participaron en el juicio y alegaron eso y no pudieron probarlo. Hubo un juicio en el que ellos participaron y ahí no pudieron probar nada. Ellos ni siquiera han podido probar qué fue lo que pasó de verdad cuando el general Lucas Rincón Romero dijo que el presidente había renunciado. Ellos no han podido explicar eso. Ellos no han podido explicar cuál fue la actitud de los militares, no de los medios de comunicación, que lo que hacemos es reportar lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó entre los militares ese día? Porque los golpes no los pueden dar sino los militares, que son los que tienen las armas. Y repito, ellos tuvieron toda la oportunidad en el juicio, porque los juicios en la Corte Interamericana no son como los juicios aquí. En los juicios en la Corte Interamericana, todas las partes tienen oportunidad de presentar sus argumentos, de presentar sus pruebas, de presentar sus testigos, todo eso. Y ellos participaron en ese juicio, no pudieron probar nada de eso. Es una cotorra que tienen aquí y piensan, como ocurre siempre en los regímenes comunistas, y para eso nos podemos remitir a cómo han sido los juicios en Cuba, cómo han sido los juicios en la Unión Soviética. Ellos piensan que repitiendo la mentira 1000 veces, la gente va a terminar por creerla. Ya tuvieron su oportunidad, hubo un juicio, ahí pudieron debatir todo eso, pero no pudieron probarlo. Ahora, después del cierre, Radio Caracas Televisión salió por algunas señales de algunos canales que se dieron algunos espacios. No, y montamos una señal de Radio Caracas Televisión Internacional, RCTV Internacional, que salía por cable y satélite, que también la sacaron, otro atropello por el cual también van a tener que responder. Es decir que en estos momentos, o sea, no hay nada de Radio Caracas Televisión, ni vía internet. Un ensañamiento manifiesto, claro, probado contra Radio Caracas Televisión. Entonces todas las oportunidades por televisión abierta, por televisión por cable, por televisión por satélite, a través de otros canales, por internet, todo, ellos lo han venido persiguiendo. Y eso es un delito, y eso es otra cosa que dice la Corte muy clara. La discriminación es un delito horrendo, gravísimo, de los peores delitos que hay en materia de derechos humanos, porque es el que abre la puerta al odio, es el que abre la puerta al ensañamiento, es el que abre la puerta a la violencia. Y por eso Venezuela ha tenido en los últimos 15 años, ha sufrido 250.000 asesinatos. Eso es todo consecuencia de ese discurso de discriminación y de odio. Y la Corte también es muy clara al señalar la gravedad de la discriminación. Ahora, usted, tengo que preguntarle si usted es la confianza que tiene, doctor Granier, en la entrega de esta señal, es en las elecciones del 6 de diciembre. Mire, yo no sé cuándo será, yo tengo fe y confianza y esperanza e ilusión en que esa señal la van a devolver, porque eso es lo justo, eso es lo correcto, esa es la verdad, esa es la decisión del tribunal al que tanto nosotros como el gobierno acudimos. O sea, yo tengo fe absoluta en que eso va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, porque aquí estamos viviendo cosas muy extrañas. O sea, aquí vemos cómo cada día hay más escasez, cada día las cosas cuestan más, y eso son cosas contra la naturaleza. Pues el papel de un gobierno es ocuparse de que las cosas funcionen, de que la gente tenga seguridad, tenga
seguridad física, tenga seguridad para su familia, tenga seguridad jurídica, y nada de eso ocurre. Entonces estamos viviendo una situación muy extraña que nadie comprende. O sea, ¿cuántos años hacía que no había escasez en margarita? Bastante. Bastante. ¿Cuándo se dio? Yo, claro, mucho mayor que ustedes, pero yo recuerdo la época en que en Margarita prácticamente no había cárcel. Ah, no, yo no recuerdo eso. Eso lo recuerda usted. Yo no recuerdo eso. Más... Y no le voy a preguntar la edad, doctor Gabriel, de verdad. No voy a cometer eso. Bueno, eso una época en que era así. Bueno, fíjese, no sabía eso. Sí. Fíjese. Yo quisiera, hay una parte que me gustaría que la compartiera con todos. Y muchas veces nosotros incluso lo comentamos acá. Cuando cerraron, se apagó la señal de RCTV, hubo llanto, aquella pantalla, todo lo que sucedió, los estudiantes posteriormente salieron a la calle. Hubo un apoyo de un sector también del país y de muchos televidentes, pues, que estaban acostumbrados a ver Radio Caracas Televisión, recordar Radio Rochela, que no recuerda Radio Rochela. Un ícono, récord Guinness, por cierto. Fíjate, a mi hija le pongo Radio Rochela por YouTube y bueno, goza un imperio, ¿no? Sí, es cierto. Pero fíjese, yo quisiera saber, ¿qué sintió usted o cuál es su posición cuando vio a Winston Vallenilla respaldar a Radio Caracas Televisión en el momento del cierre, hacer señalamientos pues en relación a lo que él sentía en su momento, que está registrado a través de sí, video, eso está colgado en internet. Sí. Y luego de la posición que ha asumido el ahora presidente de la televisora del gobierno que sustituye a la señal de Radio Caracas. Y los señalamientos que hizo hacia el canal televisivo, hacia los directivos. Yo quisiera saber su posición al respecto. Y ahora es alto directivo de la señal en TV del que era Radio Caracas Televisión. Mire, ¿qué le puedo decir? Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. De manera que creo que es su derecho. Desconozco las razones por las cuales lo haya hecho, pero creo que es su derecho, pues, a tener su opinión y a cambiarla cuando le parezca, cuando le convenga, pues. Eso no es asunto mío. Bueno, ya para finalizar, ¿qué ha perdido y qué ha ganado la televisión venezolana? Mire, ha ganado muchísimo con esta decisión, porque esta decisión establece normas muy claras para que no sigan ocurriendo todos los atropellos que ha habido. Si usted ve la forma como renovaron las concesiones de Venevisión y de Televen, han sido lamentables, pues. Ellos han tenido que aceptar una merma en sus derechos considerable, viven una inseguridad permanente y eso los ha llevado a no hacer nuevas inversiones, porque no tienen seguridad, no tienen un plazo para amortizar las inversiones. Lo mismo está ocurriendo con la radio, en donde nadie se atreve a invertir mucho porque no hay seguridad con respecto al plazo de duración de la concesión. Todo esto, que es gravísimo y que ha llevado a esa desinversión en la industria de la radio y la televisión, se puede subsanar acatando la decisión de la Corte Interamericana, que dice que el proceso de concesiones tiene que ser transparente, tiene que ser rápido, tiene que responderle a la gente, tiene que establecer claramente los derechos, tiene que responder a las peticiones que la gente haga, tiene que ser igual para todo el mundo. De manera que la industria en general va a ganar mucho, el público va a ganar muchísimo porque establece de una manera clarísima cuáles son los derechos del público, el derecho a ver lo que más le guste, el derecho a buscar la información y el entretenimiento donde quiera, donde le parezca más conveniente. Los periodistas ganan muchísimo también, porque la sentencia establece también todo el tema de la libertad, lo trata muy bien, de la libertad de expresión, del derecho que tiene la gente a ejercer su profesión libremente, de manera que despeja todas estas dudas que hemos vivido en estos años, las despeja. De manera que aplicando la sentencia gana el público, ganan los profesionales que trabajan en radio y televisión, ganan las empresas que ganan en radio y televisión, gana el país porque va a tener o podría tener una industria de radio y televisión mucho más próspera, mucho más sólida.
Ahora, fíjese, ya nos tenemos que ir, me quedan 20 segundos nada más. ¿Los equipos que tenía RCTV los tiene TVS? Los tiene, no sabemos, porque ellos nunca han informado. El Tribunal Supremo de Justicia se los entregó al CONATEL. De manera que quien es responsable por el mantenimiento y cuidado de esos equipos es el CONATEL. Yo no sé qué hicieron, porque a nosotros no se nos ha permitido el acceso a esas instalaciones, ni se nos ha rendido cuenta.